Sí, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada rueda de prensa. Primeramente, dándole gracias a Dios Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta maravillosa oportunidad que nos brinda semanalmente de poder interconectarnos con todos y cada uno de ustedes. Hay un conjunto de temas bien interesantes en el plano internacional, en el plano nacional, y en aras del tiempo vamos a tratar de darle su organicidad de acuerdo a los niveles de importancia que desde nuestra organización consideramos necesarios. Gracias a todos ustedes por su valiosa presencia. Nos acompañan nuestros amigos internacionales de la pronta liberada Canaria, más temprano que tarde. Nuestra amiga Rita Rodríguez, del movimiento independentista femenino de Canarias, y el camarada Rucadén, también de esa lucha por la independencia de Canarias. Han tenido una agenda bien importante en nuestro país, y solo con esa constancia seguramente y bajo la cobertura y bendición de Dios vamos a encontrar esa pronta victoria de ver a Canarias libre e independiente de ese coloniaje norteamericano, de esas imposiciones y amarras del imperio norteamericano. Bienvenidos, camaradas. Queríamos iniciar recordando esa gran victoria de hace 7 años, realizada por nuestro amado comandante Hugo Chávez. 7 años que han marcado en la conducta, el comportamiento y el compromiso de los revolucionarios y revolucionarias una nueva línea de participación en defensa de nuestro proyecto político revolucionario. Fueron 8.200.000 votos en ese momento. Y tal vez la grandeza y la proeza no estuvo en ese resultado, sino en los medios que hace 7 años se puso de manifiesto por parte de un estratega como el comandante Chávez. Precedió a esa victoria un acto que no puede pasar desapercibido por la conciencia y el amor de todo revolucionario y toda revolucionaria. Fue ese cierre de campaña majestuoso, donde el comandante Chávez, en una entrega completa y total a su pueblo, pisando las fronteras del sacrificio, bajo un torrente aguacero, anunciaba esa gran victoria que 3 días después se iba a concretar. Consideramos nosotros la importancia de este acto, porque en esa entrega completa, total, definitiva, de un líder a su pueblo, encarna el espíritu del amor, de la justicia, de la igualdad. Y ya nuestro amado comandante en escenarios anteriores lo venía anunciando, que todo aquello que le restaría y le quedaría por vivir lo iba a entregar de manera completa, total y definitiva a su pueblo.
Y en ese acto, que pudiera entenderse como una despedida física de nuestro amado comandante, se selló con la pureza del amor, con la pureza de la justicia, esa entrega definitiva a su pueblo. Por eso nosotros lo resaltamos como una nota de suma importancia, porque a partir de ese sacrificio, a partir de esa entrega, ciertamente que se tuvo que haber revisado la conducta, el comportamiento y el compromiso de todo revolucionario y toda revolucionaria en la patria de Bolívar y más allá de nuestras fronteras. Es un acto verdaderamente digno de ser honrado permanentemente en la historia de nuestro país. Es en esa entrega donde se levanta el espíritu patriótico de un pueblo. Y es por eso que a pesar de las adversidades, a pesar de la guerra económica, a pesar de bloqueo, de sanciones, de atropellos, de restricciones en el desarrollo normal de la vida de nuestro país, nuestro pueblo abraza nuestro proyecto, se inspira en el amor de nuestro amado comandante Chávez y libra cualquier batalla que se le presente y que se le haya presentado desde ese momento hasta entonces y las que están por venir. Y siempre hemos salido victoriosos. Y más temprano que tarde tendremos la victoria definitiva, porque por encima del amor de ese pueblo, inspirado en el amor de su comandante, no puede haber adversidades que nos dobleguen. Por eso estamos convocados a seguir victoriosos y a librar la batalla definitiva por la paz, por el amor, por la justicia y por la libertad. ¡Que viva nuestro amado y eterno comandante Chávez! ¡Que viva! En el plano internacional, con alta incidencia en lo nacional, podemos nosotros resaltar un encuentro importantísimo que se acaba de realizar este fin de semana. Y es el encuentro de la Comisión de Alto Nivel de la hermana República de Rusia y nuestro amado país Venezuela. Allí se concretó un conjunto de acuerdos de suma importancia para la fortaleza de nuestra patria. En el plano energético, en el plano tecnológico, económico, agrícola y militar. Fueron unos acuerdos cargados de importancia y que sumado a más de 260 acuerdos durante toda nuestra relación con la hermana República de Rusia, en más de 20 áreas estratégicas para ambos países, se viene consolidando y se viene desarrollando una fortaleza en ese sistema de relaciones, sumado a la relación de muchas potencias. Nosotros podemos visualizar, tal como lo dice y lo afirma nuestro amado presidente Nicolás Maduro, que este tipo de relaciones comerciales, de inversión, se vienen conformando en una verdadera fortaleza para las nuevas estrategias
que se han venido diseñando y ejecutando frente a esa guerra económica y frente al atropello por parte del imperio norteamericano. En esas relaciones conseguimos nosotros, sin lugar a duda, una verdadera fortaleza para avanzar y para consolidar toda la potencia o la potencialidad que en el marco de nuestros 16 motores de desarrollo económico y del plan de la patria están diseñados para cambiar la suerte económica y política de nuestro país. Por eso consideramos que este tipo de encuentros, que este tipo de relaciones, donde se promueve la inversión, donde se promueve el comercio, donde se promueve la tecnología, donde se promueve un conjunto de bondades para nuestro pueblo, tiene que resultar en una indiscutible fortaleza para la liberación definitiva de nuestro país. Desde la Unidad Popular Venezolana saludamos este tipo de encuentros y seguros estamos que es para el beneficio de nuestro país. Hay unas decisiones que en el plano nacional suman gran importancia en este momento. También para este fin de semana, desde Ciudad Guayana, se concretaron la conformación de 81 consejos de producción de los trabajadores, productivos de los trabajadores, los conocidos como CPT. Y estos 81, sumados a los 1.255, de acuerdo a la información que tenemos, vienen a concretar un promedio de 350 CPT, 1.350 CPT a lo largo de todo el país. Y la importancia de esto radica, y por eso nosotros lo tomamos como una nota especial, porque los trabajadores han sido a lo largo de la historia de la humanidad una fuerza de transformación de las sociedades y de los pueblos. No equivocadamente consideraba Carlos Marx que los procesos de transformación de los pueblos estaba fundamentado en el desarrollo de la fuerza productiva de los trabajadores y en la conducción política de los proyectos por parte de los trabajadores. De tal manera que para nosotros los trabajadores cobran una fuerza de suma importancia para los procesos de cambio y transformación de las sociedades, y particularmente en el proceso de fortalecimiento y de transformación que nos hemos planteado desde nuestro proyecto político bolivariano, chavista y revolucionario. Es en el amor y en el espíritu de la fuerza de los trabajadores donde nosotros podemos concretar unas salidas rápidas, urgentes, contundentes y seguras. Por eso, esos CPT vienen a conformar una organización laboral para el proceso productivo, para el proceso de comercialización y distribución, pero fundamentalmente para el proceso de dirección de todas esas empresas,
de conducción de todas esas empresas. Es una altísima responsabilidad que se le ha delegado a los trabajadores, de tal manera que esta fuerza social tiene que convertirse en digna acreedora de esa responsabilidad que la historia y la patria de Bolívar le está delegando en estos momentos. Por eso nosotros aplaudimos este tipo de iniciativa, porque sabemos que desde la organización del sector de los trabajadores muchas victorias se puedan concretar y se puedan lograr para nuestro país. Felicitaciones, camaradas, al sector siderúrgico y al sector de la electricidad, donde se acaban de conformar estos 81 CPT. Pero en diferentes áreas ya se han venido conformando. Y si hay una meta, seguramente hacia las 2000 organizaciones, es muy probable que la fuerza social de nuestro país y esa fuerza motriz que mueve los hilos de la historia nos vaya a llevar a la conformación de mucho más organizaciones con esta altísima responsabilidad. Felicitaciones y bienvenidos, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, a este gran reto que les ha delegado la historia de nuestra patria. Otro hecho que acabamos de presenciar este fin de semana fue la organización de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Es una fuerza ancestral, es una fuerza social importante, donde se debe inspirar el amor histórico de nuestro país. Si revisamos el comportamiento a lo largo de la historia de nuestros pueblos y comunidades indígenas, mucho tendríamos nosotros que agradecerle, que honrarle a nuestros pueblos, que hoy en estos momentos, después de haber librado largas y dolorosas batallas a lo largo de la historia y estar sobreviviendo, y en estos momentos con mucho más ganas de perpetuarse por el amor que se le ha entregado desde nuestro proyecto, por el amor que les entregó nuestro comandante Chávez en su momento, donde logró unir todas las diferencias que podían existir en el seno de nuestros pueblos y comunidades indígenas, y que hoy por hoy forma parte de esa batalla, donde seguimos apostando a una verdadera organización integral de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Pues este fin de semana nosotros vimos la conformación del movimiento indígena nacional venezolano, el MIUVEN, y por supuesto que allí se están concentrando todas las fuerzas sociales de los pueblos y comunidades indígenas que apuestan por este proyecto político que estamos transitando. Pero seguramente el reto no se queda allí, donde se congregaron 38 pueblos, un conjunto de organizaciones de base de los pueblos y comunidades indígenas, más de 800 delegados, lo que le da verdadera legitimidad a esta organización, y que seguramente esta plataforma organizativa de participación de los pueblos y comunidades indígenas tiene que darle paso a un movimiento nacional de verdadera integración de todos los pueblos y comunidades indígenas que tengan diferentes intereses ideológicos,
o intereses políticos o intereses partidistas, porque los pueblos y comunidades indígenas conforman un solo sector y más allá, por encima de su diferencia, tienen que estar unidos por una condición histórica, por una condición cultural, por una condición política. Tienen intereses comunes y qué bueno sería que este tipo de iniciativa organizativa que acabamos de ver en este reciente fin de semana, como la MIUBEN, se convierta en esa plataforma para la construcción y la fundación de un verdadero movimiento de todos los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, y que eso contamine y estimule los procesos de integración de todos los pueblos y comunidades indígenas de la América Latina, de América Central y de todo el mundo, donde existan pueblos y comunidades indígenas que vean en el ejemplo de Venezuela, así como lo han visto en su proyecto político, que vean en ese proyecto de organización el estímulo y el ejemplo para que puedan dirimirse cualquier tipo de diferencia en el seno de estos pueblos, que de manera arbitraria muchos intereses mezquinos los toman y los utilizan a lo largo de todo el territorio de este globo terráqueo. Han sido víctimas permanentes de una manipulación, tal manera que desde Venezuela nosotros creemos que con esta iniciativa podemos marcar un ejemplo y podemos servir como plataforma de estímulo para el resto de los pueblos y comunidades indígenas de América y del mundo. Desde la Unidad Popular Venezolana, nosotros abrazamos este tipo de iniciativa, la acompañamos, la estimulamos y nos hacemos presentes para contribuir desde cualquier trinchera y desde cualquier posibilidad real, material, espiritual, político, ideológico, al proceso de construcción de este tipo de movimientos en el seno de los pueblos y comunidades indígenas. Y mientras en Venezuela se desarrollan este tipo de iniciativas, sumándosele además la permanente preocupación de nuestro gobierno revolucionario por atender a su pueblo en sus diferentes y urgentes necesidades, de manera muy especial a todas las víctimas de esta deshonrosa guerra económica, se viene planteando en los países hermanos cercanos, que muchos de ellos se han confabulado con el imperio norteamericano para atacar el proyecto político bolivariano, revolucionario y chavista, que ha servido como ejemplo a las sociedades del mundo. En estos momentos esos pueblos, esos países están pasando por serias dificultades, pero con una respuesta histórica contundente, que es el levantamiento de los pueblos. Por eso es que no se puede banalizar la situación que está sucediendo en Ecuador en estos momentos. Cuando, frente al rompimiento de un proyecto que tenía el presidente Correa con la Revolución Ciudadana, fue traicionada por un grupo de dirigentes, entre ellos su actual presidente, y al pretender voltear la suerte y el futuro de ese pueblo de Ecuador, entregándole su patrimonio y entregándole su riqueza y su compromiso al Fondo Monetario Internacional, inmediatamente surgió una respuesta organizada por parte del pueblo, y ahí están dando y librando una gran batalla por la dignidad y por la recuperación de su futuro y el de su familia.
¿Y qué fue lo que pasó con este gobernante apátrida? Inmediatamente, no solamente le estaba entregando o le está entregando el país al Fondo Monetario Internacional, sino que acaba de decretar un estado de excepción. Imagínense ustedes que eso, frente a razones más que justificadas y a situaciones más que justificadas, lo hubiésemos hecho nosotros en nuestro país. Pero ahí está el imperio protegiendo a este tipo de crápulas, a este tipo de apátrida. Pero en respuesta se ha encontrado con un pueblo firme y decidido a que ese paquetazo y a que ese amedrantamiento no vaya a ser mella en el ánimo y en la conciencia de ese pueblo para reclamar el justo futuro de sus generaciones. Pero también vemos la crisis institucional en Perú. Un desorden y una crisis profunda, donde todos los presidentes que han pasado por ese país, en los últimos tiempos todos han estado presos, incluso uno se suicidó porque no tuvo el valor de enfrentar a la justicia por los cargos que se le estaban imputando. Y frente a esa realidad, suprimen Congreso, montan gobernantes paralelos, y no hay una conducción seria y responsable de la institucionalidad de ese país. Eso no está pasando ni pasará en nuestro país. Pero Argentina, con el gran desorden y un gobierno de corrupción de este señor Macri, que acabó con el proyecto político de dignificación de su pueblo, allí está encontrando respuesta. En este mes definitivamente el pueblo, de manera cívica y civilizada, terminará condenando su nefasta gestión. Allí hay un pueblo levantado, reclamando sus derechos futuros y sus derechos presentes. Pero en Colombia, aparte del gran desorden histórico que tienen y la gran confrontación violenta, acaba de surgir el movimiento estudiantil, fuerza joven, fuerza transformadora, sin ningún tipo de distingo partidista, sino unidos en el vínculo de su fuerza histórica para la transformación de las sociedades, reclamando todo el comportamiento de corrupción que han venido teniendo estos gobiernos lacayos del imperio, y particularmente este último desordenado gobierno que está imperando en la hermana República de Colombia. Allí está ese pueblo joven, sirviendo de ejemplo para toda la población, y más temprano que tarde seguramente veremos buenos frutos de ese trabajo. Pero un poquito más allá, Haití, meses el pueblo en la calle peleando contra la corrupción de ese gobierno. Hay un verdadero levantamiento de los pueblos. El espíritu de la conciencia se anda moviendo en el ánimo de los pueblos de América. Pronto tendremos la recuperación de nuestro proyecto de justicia, de paz, de amor, de libertad. Es una lucha donde Venezuela ha tenido altísima responsabilidad con su ejemplo, en pleno reconocimiento por parte de todos los actores internacionales importantes de este mundo, cuando consideran que el pueblo de Venezuela, con gallardía y con dignidad, ha librado una histórica batalla frente al imperio más feroz de todos los tiempos,
por la dignidad de su pueblo, por plantarse firme, por defender su futuro, por defender sus principios y sus valores. Esa conducta, ese comportamiento y el proyecto de nuestra revolución bolivariana ha servido de ejemplo para todos esos pueblos del mundo y para todos aquellos liderazgos que han querido enrumbar la buena suerte para su país y la buena suerte para su pueblo. Por eso nosotros tenemos la alta responsabilidad de continuar firme, luchando, peleando. Por eso nosotros consideramos importante iniciar esta rueda de prensa con esa gran victoria por la dignidad que se dio ese 7 de octubre, hace 7 años atrás, por esa gran victoria del comandante Chávez, por esa entrega en sacrificio y amor por su pueblo, porque es en ese comportamiento donde se engloba el proyecto político revolucionario que estamos transitando y que sirve de apoyo y de esperanza para los pueblos del mundo. Por eso es que nosotros, venezolanos y venezolanas, revolucionarios y revolucionarias, tenemos la altísima responsabilidad de que nuestro proyecto no decline, que no mengue, que no se caiga, y por encima de cualquier dificultad, nosotros tenemos que estar al frente, porque la historia de los pueblos depende del acto heroico que tengamos nosotros para mantener viva la fe, la esperanza y el amor que nos legó el camarada Hugo Chávez. Muchas gracias, camarada.